Seguimos aquí en Zona G platicando con el doctor Guillermo González Méndez sobre este concepto de parafilias sexuales que pues ha sido también llevado a debate en donde es normal la expresión de la sexualidad fuera de lo que la norma o la estadística de cierta región lo está dictaminando, pero hasta dónde también es por sí mismo una patología que tiene un origen y que hay que tratar. Guillermo, ¿cómo podemos diferenciar entonces una parafilia de una expresión del comportamiento sexual variable? Bueno, sabemos que la sexualidad tiene muchas ramas y tiene muchos tintes y tonos, ¿sí? Sin embargo, la parafilia va a identificarse porque genera problemas. Genera problemas a la persona, a su pareja, a la familia, al clan o familia extensa, al vecindario o a la sociedad en su conjunto, ¿sí? A alguien le genera problemas, ¿sí? Ahora, si esta parafilia puede ser de dos tipos fundamentalmente, parafilias victimizadoras y parafilias no victimizantes o no victimizadoras. Decimos que es una parafilia victimizadora cuando el comportamiento sexual está afectando a un tercero y le puede causar un daño, ya sea un daño moral, un daño psicológico, un daño del que quieras o un daño físico, ¿ok? Entonces, y en cambio decimos que es una parafilia no victimizadora cuando no genera ese tipo de daño. Y esto puede darse en función, por ejemplo, de una persona que está siendo observada por un voyeurista, ¿sí? Pero este voyeurista pues nunca es descubierto. Entonces podríamos decir, bueno, pues es que la persona está siendo vista sin su voluntad, sin su consentimiento, la están victimizando, sí, pero mientras ella no se dé cuenta de que la están observando, no hay víctima, ¿ok? Para que haya víctima tiene que haber alguien que sienta que le están transgrediendo algo, que le están dañando en algo, ¿ok? Entonces, si no tenemos esa combinación, pues entonces no tenemos una parafilia victimizadora. Cosa muy diferente, por ejemplo, en el caso de los paidofílicos, ¿no? Los pedofílicos o paidofílicos van a tener gusto o predilección por contacto sexual con personas que son recién inician la pubertad o son prepúberes, ¿sí? Y en este sentido, para nuestra sociedad, pues todas estas personas tienen un problema muy grave porque causan un daño muy grave en el niño o la niña que recibe la acción, ¿sí? Ya sea una acción de frotamiento, sea una acción de incitación a un tocamiento más íntimo, ya sea el que les pidan que los toquen, los masturben o que les hagan cualquier tipo de cosas, ¿sí? Todo esto va a dejar una huella y va a dejar un problema en el niño o en la niña, ¿sí? Entonces, totalmente. Entonces ahí vemos esa diferencia entre una parafilia victimizadora y una parafilia que no hace victimización, ¿sí? El término parafilia para el común de la gente es raro, extraño y es un término más bien técnico. La gente entiende más bien esto como los pervertidos, ¿sí? Así les llaman. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de lo que es el desarrollo de la sexualidad, un doctor alemán, Krafft-Ebing, escribió un libro que se llamaba Psicopatías Sexuales, en el cual pues, se dio largo y tendido para describir chorrocientas parafilias, ¿no? Que son comportamientos que eran poco comunes o que eran rechazados por la sociedad. Eventualmente Krafft-Ebing citó ahí decenas y decenas de parafilias, ¿no? Sin embargo, el término que mejor se obtuvo de aquellas conductas psicopáticas que eran contrarias, o sea, una conducta psicopática es una conducta en la cual hay una enfermedad mental severa o grave, ¿sí? Y entonces Freud retoma esta idea del comportamiento diferente, del comportamiento que no va con el grupo, y dice: este comportamiento es un comportamiento que lleva a conductas sexuales o a actividades sexuales que no implican
el coito, ¿sí? El coito entendido como penetración del pene dentro de la vagina. ¿Okay? Entonces todo lo que no fuera eso, para él, para Freud, esta era la versión última de la finalidad del sexo, o sea, el coito, ¿sí? Y entonces todas aquellas expresiones comportamentales que no llevaran al coito eran perversiones, pero para él eran paraversiones, es decir, versiones paralelas para obtener placer, ¿sí? Entonces, esta idea de la perversión para Freud es paraversión, es decir, versión paralela. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy tomamos como expresiones muy sanas y válidas de la sexualidad, como podría ser el sexo oral, ¿sí? Como podría ser el frotarse un cuerpo contra otro sin penetración, como podría ser el sexo por otra cavidad, como podría ser la cavidad anal. Para Freud eran todas expresiones perversas, en el sentido de que tenían una versión paralela para obtener placer sexual. ¿Okay? En español, esa versión que tiene, o esa versión paralela que llama en el alemán Freud, se convierte en perversión, ¿sí? Y entonces es perverso. Y lo perverso en español significa algo malo, maldito, demoníaco, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, en las traducciones. Mientras que en el alemán era una versión paralela para obtener placer, y que era una versión, en los términos de Freud, posiblemente válida, y que tenía pues una regulación social alrededor que la marcaba como diferente. En la traducción, perverso y pervertido, que viene de ahí, es la idea que retoma la gente y el pueblo como algo malo, ¿sí? Okay. Como algo malo. Que concebía la idea de inmadurez dentro de la sexualidad. Para Freud sí era muy importante, porque para él el llegar al coito era llegar a la plena madurez sexual. Y en cambio todas estas conductas paralelas eran versiones previas o versiones inacabadas para llegar al coito, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, para él el contacto entre personas del mismo sexo pues no llevaba al coito, ¿sí? O sea, no llevaba al coito, porque si fuera hombre con hombre pues no llevaba a un coito pene con vagina, ¿sí? Y si fuera mujer con mujer tampoco iba a haber pene con vagina, ¿sí? Entonces para él todas esas eran expresiones paralelas para obtener placer, pero eran expresiones que no eran la expresión última de la madurez sexual. O sea, para Freud el sexo era pene con vagina, y el orgasmo era vaginal, y todo lo demás era infantil o era inmaduro. Inclusive habría la clasificación en aquel entonces de dos tipos de orgasmos, ¿no? El maduro y el inmaduro. Efectivamente. Dentro de esta visión. Y hay que aclarar muy bien esto, fíjate, Guillermo, porque muchas veces los que nos dedicamos a dar clases, pues te hacen preguntas no solamente los estudiantes, sino que también el público en general dice, bueno, entonces así es. Y entonces parte de nuestra docencia es, así es, dependiendo del enfoque que tú lo estés viendo, dependiendo de la teoría, dependiendo de la visión, de dónde viene, de dónde se está explicando ese tipo de comportamiento o de concepto. Entonces, bajo esta visión freudiana, había el orgasmo inmaduro y el orgasmo maduro. Y el maduro era durante el coito. Durante el coito. Y el inmaduro, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. O sea, todo lo que te puedas imaginar que no sea coito. Okay. ¿Sí? Y ahora actualmente sabemos que puede haber orgasmo, bueno, con todo lo que quieras, y es parte de la riqueza de la sexualidad. Sí, pero ahí entramos precisamente en esta serie de cosas que llamamos ahora las parafilias, ¿no? En nuestro país, el doctor Juan Luis Álvarez de Gallú, un sexólogo muy destacado, creó esta idea de las expresiones comportamentales. Y dentro de esas expresiones comportamentales él nos daba aproximadamente 9 o 10 niveles, ¿sí? Y entonces él decía, en el nivel número 1 a lo mejor lo tenemos todos. En el 2 también, hasta el 3 también, todos
en algún momento, si no todo el tiempo, a ratitos lo podemos practicar. Él decía, por ejemplo, el caso del troilismo, ¿sí? El troilismo es una perversión o parafilia en la cual la persona busca que su pareja esté con otras personas junto con él, es decir, que por lo menos haya 3, ¿no? Uh-huh. Y puede ser de 3 para arriba, los que quieras, ¿no? Pero es una condición. Él nos decía, la expresión comportamental mínima, o sea, vamos a decirlo, el grado 0, no lo tiene. El 1, bueno, pues esta persona le gusta estar con su pareja en sitios públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todos, digo, nadie diría que eso es patológico, ¿no? Lo segundo, bueno, ya no nada más le gusta estar en sitios públicos, le gusta estar en fiestas, acompañado de otros hombres, de otras mujeres, y el grado siguiente sería, permite que su pareja esté platicando con otras personas, con otras mujeres o con otros hombres dentro de la fiesta, ¿no? Estos serían grados no eróticos. Esos son grados no eróticos, okay, ¿no? Uh-huh. Y luego después diría, bueno, permite que su pareja se emocione y se prenda ante la visión de otro, ¿no? De un tercero. Y luego lo pone un poquito más, bueno, ya no nada más se prende, sino que le coquetea y lo atrae y se fija en él y flirtea con él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya llegamos al punto en el que le permite tocar, acercarse, abrazar, ¿sí? Sin llegar todavía a un punto erótico, ¿no? O sea, a lo mejor le permite bailar con la pareja, ¿sí? Uh-huh. Entonces hasta ahí, digamos que corta él y dice, bueno, hasta aquí cualquiera lo podría llegar a tener a nivel hasta de fantasía, ¿no? O sea, uh-huh, fantasía y le presta a la persona, a la esposa o al esposo para que baile con ese tercero o tercera, ¿no? Uh-huh. Y hasta allí nos dice, bueno, ya de ahí empieza a volverse como algo más constante, o sea, como que ya es una cosa media obligada de que cuando llegue esté el otro, la otra, viendo a ver a quién se cachondea, ¿no? Okay. Y luego se pone a cachondear, okay, y luego se lo llevan a un sitio más íntimo y empiezan a tener okay, a lo mejor un escarceo. Y ahí estamos hablando de la parte mínima, de la parte acentuada, ¿no? Que viene siendo la clasificación de estas expresiones comportamentales de la sexualidad, que ahorita seguiremos hablando después de este corte comercial, para ir entendiendo más dónde está la patología, cuál es el origen de esta patología y, bueno, y si tiene tratamiento, cómo abordarlo. 3122-4200 y 3122-4266. ¿Tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguna vez a usted ha visto algún exhibicionista? ¿No? Ha sido desagradable, yo lo sé, pero ¿qué ideas tiene usted de esa persona? ¿Cree que la va a agredir o simple y sencillamente lo ve, se ríe y sigue caminando? Bueno, llámenos, comparta sus experiencias, acuérdese que este programa está hecho para usted. Vamos a un corte y regresamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.